Mezcla y procesado de sonido. En primer lugar, hemos de tener presente que la captación profesional de un espacio sonoro en muy raras ocasiones se realiza utilizando una sola fuente de registro. Lo habitual es distribuir por las fuentes sonoras de la manera más eficiente un determinado número de micrófonos de características y respuestas adecuadas al tipo de fuentes a registrar y al sistema de producción sonora que estamos utilizando, que generarán señales de audio que deberemos tratar individualmente y que luego agruparemos según nuestros intereses hasta realizar la mezcla final. Esta operación de agrupamiento se realiza desde la consola de mezclas, cuyo funcionamiento y concepción es independiente de que el equipo realice la conversión analógico-digital en la entrada de cada señal o funcione en modo analógico. En la mesa de mezclas se recoge individualmente cada una de las señales procedentes de las fuentes de captación utilizadas, que pueden estar siendo capturadas en ese instante en directo con micrófonos o pueden estar pregrabadas anteriormente o incluso estar elaboradas en ese momento con generadores electrónicos de señales de audio como por ejemplo sintetizadores. Tal como podemos ver a continuación, una, una mesa de mezcla no es más que un dispositivo de entrada-salida de señales cuyas prestaciones para el tratamiento agrupado o individual de cada una de las fuentes puede variar en función de los equipos, aunque cuanto menos todos los mezcladores de audio permiten unas operaciones básicas que son necesarias para adecuar mínimamente las características de las señales de entrada. Tal como vemos, cada entrada individual puede ser procesada de manera autónoma o agrupada junto a otras, y además la consola puede recibir entradas auxiliares y hacer también envíos de señales para salidas auxiliares que después pueden retomar de nuevo a la mesa una vez haya sido tratadas en otros equipamientos. Cada una de las señales se puede monitorizar, escuchar de manera individual o agrupada junto a otros para determinar su adecuación a los fines de la mezcla y finalmente conformar con todas ellas una única señal de salida general denominada master, cuyos resultados también se monitorizarán y controlarán globalmente para, en última instancia, disponer a la salida del sistema de una señal de audio perfectamente adecuada a los intereses de producción establecidos. Al proceso de producción profesional de audio se llama comúnmente por esta razón masterización, en tanto que el objetivo es obtener una señal master maestra que recoja el sonido resultante de las señales en bruto con que se alimentaron las fuentes de entrada de las mesas de mezclas. Individualmente, tal como vemos a continuación, cada una de las entradas dispone al menos de unos controles básicos sobre la señal. En primer lugar, debemos distinguir si la señal de entrada es de micrófono o de línea, es decir, de cualquier otra fuente no microfónica, ya que en el caso de que provenga de un micrófono, necesariamente se habrá de autoamplificar. Por ello, las entradas a la mesa son específicas para los micrófonos, puesto que el voltaje de la señal de entrada es inferior al valor nominal con que funcionará internamente el sistema, generalmente a 1 o a 0,775 voltios. Enseguida tenemos un selector de preescucha o previo, con el que podremos monitorizar el nivel de volumen de la señal en la entrada, que podemos controlar con un regulador de nivel y visualizar gráficamente su valor. El medidor visual nos avisará normalmente como una escala cromática de indicadores LED que llegue hasta el ojo rojo cuando el nivel de la señal será demasiado elevado y exista peligro de saturación eléctrica del sistema, alertando a la distorsión sonora que produce tal situación sobre la señal y los daños sobre el equipamiento que se puede provocar.
Sí, micrófonos, líneas, selector previo, controles de nivel, medidor, ecualizador, inserción, el fader, el amplificador, el activador, el agrupamiento previo, el bus de escucha, lo que es el panorámico, agrupamiento posterior, y estos son los parlantes, left and right, al bus de mezcla. Como se puede ver en el gráfico, después del previo de escucha encontramos un ecualizador que puede ser más o menos sofisticado y puede funcionar agrupando conjuntos de frecuencias en altas, medias y bajas, o ser del todo parametrizable y permitir seleccionar frecuencias específicas y determinar si su nivel de intensidad individualmente utiliza para ello filtros, low pass, high pass o notch, es decir, dejando pasar solo las frecuencias situadas por debajo de la frecuencia de corte, las que están por encima, o suprimiendo una frecuencia específica en el caso de los filtros notch, muy útiles para, por ejemplo, la reducción de ruido que, en general, suele poder localizarse en frecuencias muy concretas. En un ecualizador paramétrico del que se muestra un ejemplo gráfico a continuación, se puede decidir la ganancia, es decir, la intensidad de atenuación, o de aumento de la señal para la frecuencia de corte seleccionada. El ancho de banda, es decir, el conjunto de frecuencias que abarca, y el factor Q, es decir, la amplitud del efecto a ambos lados sobre las frecuencias adyacentes a la frecuencia central seleccionada. Ecuación factor Q. Después de la ecualización, aún tenemos la posibilidad de llevar la señal a un equipo externo y, una vez modificada, volver a insertarla en ese mismo punto del bus de entrada o utilizando otro canal si así lo queremos. Procesador de efectos, las entradas, las salidas, envíos al auxiliar, envío al auxiliar 2, los auxiliares, los otros auxiliares. Un poco más allá tenemos salidas de monitorización y agrupamiento, y después encontramos el fader, que no es más que un deslizador que hace las veces de potenciómetro y aumenta el voltaje de la señal. De igual manera que hacía algo más atrás en el esquema de regulador de nivel de entrada, permitiendo decidir la intensidad de la señal y, en definitiva, el volumen final con el que la fuente sonora de ese canal se mezclará con el resto de fuentes. Después del fader que regula el amplificador, encontramos el activador de canal, control que nos permite decidir si esa fuente interviene en el proceso de mezcla o no. Y, en último lugar, para cada fuente de entrada de mesa de mezclas, encontraremos un control de panorámica que permite dividir la señal hacia el canal izquierdo o derecho de la mezcla final, y nos permitirá decidir la forma en que se conformará globalmente la mezcla estéreo, en función de la distribución individual de fuentes y grupos de fuentes de entrada que direccionaremos a cada canal durante la grabación. A continuación podemos ver el aspecto que presenta una mesa de mezclas común, aunque cada vez más usual que la mayoría de las mesas digitales dispongan de menús en pantalla que realizan todas las funciones que aquí podemos ver dispuestas en controles manipulables manualmente. Selector de entradas micro de línea, potenciómetros de ajuste de sensibilidad de entrada, potenciómetros de ajuste de ecualización de agudos, potenciómetro de ajustes e ecualización graves, indicador de saturación, potenciómetro de ajustes de nivel de envío a buses auxiliar, potenciómetro de ajuste de nivel de envío a bus teléfono. Sí, teléfono dice. Selector de envío a bus master,
pulsador de preescucha, selector de archivos de envíos, factor de ajuste de nivel de envío, conector para inserción, conector de entrada a nivel micro, conector de entrada nivel línea. Sí, el punto 14. Como se puede observar con facilidad, una mesa de mezcla no es más que un dispositivo de entrada o salida que permite el tratamiento de la señal y su agrupamiento final o masterización. Lo que resta en todo el sistema de producción profesional de sonido, una vez obtenida la señal máster, es registrarla de manera adecuada y dejarla dispuesta para su distribución y reproducción adecuada en los soportes y equipos determinados para su escucha, cuya característica veremos a continuación. Tal como comentábamos, a las mesas de mezcla se les puede complementar con equipos externos, los que se pueden enviar señales que de nuevo se retomarán a la mesa, o utilizar también con ellas otros equipos auxiliares que operen con la señal máster una vez ya mezclada. Entre los equipos externos más habituales en el estudio de sonido podemos encontrar ecualizadores, que aunque ya están incluidos en la mayoría de mesas de mezcla, muchas veces se necesitan como soporte para el trabajo específico con fuentes o grupos de fuentes que requieren un tratamiento más complejo. Se puede encontrar habitualmente también compresores, limitadores, utilizados para disminuir de manera proporcional el rango dinámico de la señal, su volumen, y evitar así saturaciones y picos de distorsión. Algunos de ellos con la posibilidad de establecer umbrales máximos a partir de los cuales se realiza de manera automática la compresión, y diversos procesadores de efectos realiza de manera automática la compresión y eso, diversos procesadores de efectos. Entre los más comunes se hallan los que permiten regular el eco y la reverberación, cambiar la fase, la modulación, cambiar la tonalidad o pitch, producir retardos y distorsiones controladas, establecer puestas de ruido, etc. Muchos de ellos actualmente disponibles en las propias mesas de mezcla digitales y desde luego en los sistemas de mezcla y procesamiento de sonido basados en software y plataformas informáticas. Cabe mencionar, para finalizar este epígrafe, al menos brevemente, el sistema de conexión de equipamientos de sonido MIDI, Musical Interface Digital Instrument, que supuso en su momento la antesala de la introducción de los equipos digitales en los estudios profesionales de sonido, y es todavía muy utilizado entre los músicos en la actualidad. El sistema MIDI es un protocolo de conexión y control remoto de instrumentos musicales que permite manejarlos mediante secuencias de datos estandarizadas, normalmente mediante un teclado MIDI. Los datos de control MIDI además se pueden grabar en archivos informáticos y utilizarse posteriormente y, de este modo, reproducir las variaciones tímbricas, tonales y de volumen de una composición musical y reconstruir sonoramente la pieza conectando instrumentos que sean capaces de interpretar el protocolo MDI. Se utiliza una interfaz MIDI. Vamos a atacar el video.